Te despiertas hoy, hay temas, noticias, publicaciones, declaraciones, crisis, tweets, pleitos, opiniones, coyunturas. Pero, ¿qué tal si lo importante está en otro lado? ¿Qué si hay veces que tanta información nos satura y dejamos de ver lo bello, lo profundo y lo trascendente de las cosas? En Cultura Mínima le entramos sin miedo a lo mínimo necesario que debes de saber sobre libros, filosofía y arte para crear una mejor cultura política. Bienvenido. Listas. Apilados sin gracia, me aguardan los pendientes. Lecturas inaplazables, correos por responder, el apremio fantasmal de una nueva y terrible ley. Mi novia quiere cenar. A mi madre le urge que revise un itinerario. El servicio tributario me insta a cumplir con mis obligaciones fiscales. Las campanadas llaman a misa. El arrumbado cuento susurra mi nombre desde un cuaderno cerrado. Mis planes hacen eco tembloroso desde algún lugar interno. Prepararme para exámenes, esgrimir un par de cartas que me otorguen una beca, convencer a la rentera, aplicar a un doctorado y de paso averiguar cómo ser feliz y fuerte. ¿Cómo suena este gran coro? El director es apenas aprendiz de músico. Ni los pinos del camellón, ni las aves impávidas, ni las moscas hacinadas en el excremento del perro, ni la trémula telaraña escondida en el rincón, ni la nube danzante, ni las horas que pasan, ni las tenues exhalaciones, me exigen nada. Por eso allí están, regalándome tiempo, asomándose con gracias, con maravillosos estandartes. He terminado este poema, un pendiente menos. Este poema que acabamos de escuchar fue escrito por un aclamadísimo poeta mexicano contemporáneo de nombre Benjamín Castro, escrito durante la fatídica experiencia de ser un oficinista de tiempo completo en la Ciudad de México, entre uno y otro pendiente, atiborrado de correos, de nuevas listas, de nuevas juntas, de nuevas reuniones, pendientes familiares, personales y de trabajo. Claro, una experiencia muy enriquecedora que hoy me permite estar aquí en este podcast hablando de esos temas. Para hacerlo me acompaña mi buen amigo, politólogo por el ITAM, lector ávido y también creador de Cultura Mínima, José Antonio Terán. ¿Cómo estás, Terán? Bien, ¿tú qué tal, Benjamín? Aquí otra sesión del podcast de Cultura Mínima y ahora vamos a hablar de uno de mis escritores favoritos que se caracteriza por, pues vivir esas experiencias cotidianas como la que relatas en tu poema, el de la oficina, pero él a un nivel extremo. ¿Cuál es el nombre de esta persona a la que te estás refiriendo? Me estoy refiriendo a Franz Kafka, escritor de origen checo que escribía en alemán y que muchos de los que nos están escuchando han oído su nombre porque es uno de los escritores más famosos y reconocidos, creo yo. Pues bueno, empecemos a hablar de Franz Kafka y de qué nos puede decir él sobre la vida moderna y en particular sobre el trabajo. Tengo entendido que tienes por ahí algunos fragmentos de su diario. ¿Qué te parece si empezamos con algunas de las ideas que él expresa en ese escrito y vamos comentándolas a ver qué nos elucida sobre nuestro ambiente contemporáneo? Sí, Kafka es conocido por un relato corto que algunos consideran una novela corta, otros un cuento largo, que es La Metamorfosis. En esa historia, él describe un personaje que se llama Gregor Samsa, que despierta un día y es un escarabajo gigante. Así de sencillo, y de ahí quizá viene a la mente de los que nos están escuchando esa imagen de lo kafkiano, que es un adjetivo que incluso pues acuñó a partir de su obra, que se usa de manera muy barata, incluso diría yo,
para describir algo raro, extraño, enigmático o bizarro, que aprovecho para aclarar que bizarro en español no tiene el significado de extraño, enigmático, raro, peculiar. Si tú buscas en el diccionario, vas a ver que bizarro más bien significa valiente, generoso, espléndido, pero lo hemos traído del inglés, del bizarre, y eso incluso ahora resulta algo kafkiano, lo bizarro. Ok. Pero bueno, tú empezaste ahí con un poema de la oficina porque ese es uno de los grandes temas en la vida de Kafka. Ahora, quiero aclarar desde el principio que la reseña que escribí es sobre los diarios de este escritor y que una cosa son sus diarios y otra sus cuentos, sus novelas, etcétera. Entonces, entre los grandes temas de Kafka está ese de el odio terrible a su trabajo de oficinista. Él era, creo que estudió derecho o algo así, pero vendía seguros y también de repente se iba a trabajar con su papá a la fábrica. Entonces despreciaba totalmente ese trabajo. Otro de los temas que encontramos en los diarios y en las cartas, más que en sus novelas o sus cuentos, que también están ahí, pero de manera quizá velada, es el de el ruido en la casa. De repente encontramos pasajes en sus diarios en los que describe de manera minuciosa y se ve que está realmente alterado por ruidos muy sencillos. Ujú. De repente dice, bueno, se va de la casa renta un cuarto y escribe a la mitad de la noche que está escuchando cómo el vecino arrastra los pies o de repente se pone a martillar con algo en la pared. Eso lo describe en sus diarios, ese odio al ruido. Otro tema que sí aparece en un texto muy conocido de él, que es la carta al padre, es el de la relación problemática con la figura paterna. Ujú. Para él, su papá representaba un hombre exitoso, fuerte, em, pues con varios hijos, ejemplar. Y en cambio Kafka vemos que incluso tiene problemas con su imagen física. De repente él se consideraba feo y los invito a que busquen fotos de él, porque sí las hay y sí es una persona curiosa, para no decir algo más, pero yo creo que sí estaría feo. No estaría hoy en día en una pasarela de estas de Givenchy y de Prada, que tienen también como a modelos ya muy peculiares, el rostro deformadón y todo eso. Ah, bueno, tal vez sí, con las modas de hoy en día, tal vez ahí estaría, porque pues sí tiene como orejas grandes, una nariz prominente, tiene rasgos muy, muy peculiares. Pero bueno, él tenía problemas incluso con eso, con su apariencia física. Otro tema que aparece mucho bueno, de hecho no aparece tanto en sus diarios, pero se puede ver en sus cartas, que también escribía, quedaron como 2000 cartas de él. De repente había días en que escribía una o dos cartas a una que fue su prometida, con la que nunca se casó, y ese es un tema entonces también que recorre la vida y la obra de Kafka, estas ansias por establecerse, por tener una familia, por casarse, y es algo que nunca concretó. Ujú. Ese es un tema. Otro que se ve y uno se podría sorprender porque cuando lo lees en los diarios, después de leer La Metamorfosis o El Proceso, que es una de sus novelas más famosas y que es sensacional, vemos en los diarios que él despreciaba su propia obra. No le gustaba, nunca se mostró satisfecho. De repente dice, acabo de releer La Metamorfosis y me da asco. Mm. El final es terrible, cosas así. Em, ¿Un cúmulo de inseguridades, diríamos? ¿O qué pasa aquí con la personalidad de Franz Kafka? Sí, yo no me voy a atrever a dar conclusiones, porque por un lado, algo que comentamos en un podcast, el del psicoanálisis, Ujú. pues algunos lo podrían leer así, su vida como que, tiene el complejo frente al padre, tenía estos problemas. Incluso he visto por ahí que alguien puso, una persona que tiene autismo, puso que leyó los diarios de Kafka o ciertos pasajes y se identificó e incluso se atrevió a decir que quizá Kafka tenía una especie de autismo. Yo no me voy a meter como en esos rollos, simplemente hay una inseguridad tremenda, tanto en lo físico como con su obra.
y se ve reflejado en un sentimiento de extrañeza total, radical frente a la vida. La lleva a un extremo, entiendo, hacia el final de su vida, ¿no? Diciéndole a su mejor amigo que destruya toda su obra. ¿Es correcta esta noción que tengo? Exactamente. Él escribía los diarios, que la versión que yo tengo son 430 páginas. Escribió en vida, nada más publicó unos cuantos cuentos que salieron en una colección pequeña, eran como 10 cuentos, publicó La Metamorfosis y ya no publicó ni El Proceso ni El Castillo, que es una novela que dejó inconclusa, que es larga, y varios relatos. Yo en una edición que tengo muy bonita de cuentos, pues sí, son como 400 páginas. Y como dices, al morir le dijo a su mejor amigo, que se llama Max Brod, se llamaba Max Brod, le dijo, quema todo lo que escribí. O sea, y quiero que se imaginen los que nos están escuchando, eh, híjole, cómo a la hora de morir, tú que dedicaste toda tu vida a la literatura, y lo dice literalmente él en el diario, yo soy literatura, y eso le ocasiona problemas y quizá por eso ni siquiera se logró casar. ¿Cómo puedes decir al morir, murió relativamente joven, a los 40 años, que quemen toda su obra? Y le damos gracias a Dios de que su amigo pues lo traicionó, Sí. no cumplió con la palabra, y gracias a eso tenemos la mayor parte de su obra. Entonces, Y es a donde quisiera que nos enfocáramos ya. Pues ya de hecho, podríamos usar esta breve conversación que estamos teniendo para hacer esa crítica nuevamente a que ya la hemos reiterado, ¿no? Esa simbiosis entre el autor y su obra, ¿no? Que es muy propia de la época moderna, que deriva en extremos absurdos, ya concretamente en todas estas publicaciones fantoches sobre la vida de los artistas, ¿no? Sobre a dónde van a comer, con quién se pelearon, a quién traicionaron, todo lo de México. Tenemos pues esta TV y no sé qué, y no quiero que me censuren, así que no voy a decir los nombres, pero todos lo ubican. Entonces, no queremos entrar a eso. Sin embargo, sí es importante así dejar un preámbulo de quién fue Franz Kafka, un poquito para contextualizar. Ahora sí, ¿por qué su obra es tan grande, ¿no? ¿Y qué nos puede decir sobre nuestra época? ¿Por qué vale la pena leer a Kafka? ok, pues primero tengo que aclarar porque pues estás diciendo que no es de ningún interés ahondar en la vida de los artistas, y pues yo finalmente leí e hice una reseña de sus diarios. Entonces sí quiero, los invito a que la lean, la reseña. Ahí lo que intento es de entrada desacreditar o, ¿cómo decirlo? Incluso spoileo al lector sobre las curiosidades de la vida de Kafka porque no tienen tanto interés. O sea, ya lo relatamos. Él se murió a los 40 años de tuberculosis, nunca se casó, y estas son las cosas, pero ¿de qué manera afecta eso a su obra? La verdad es que para mí no tiene mayor interés quizá. Entonces, en la actualidad hay una obsesión con la vida de celebridades, con estos reality shows, todo eso, y pues no, yo no los invito a que lean el diario de Kafka con una visión totalmente diferente. Nada de... Por el comentario que habíamos hecho en el podcast de Nut Hamsun, en donde ha sido censurada su obra por sus filias políticas, ¿no? Entonces, digamos, está bien, ¿cuál sí sería una manera prudente de acercarnos a la vida de los creadores? Híjole, pues estoy pensando en otro gran artista del cual soy súper fan, un pintor que todo mundo conoce, que es Van Gogh, y en sus cartas. Tengo una edición con todas sus cartas, y su vida sí es de un interés particular. Y de hecho es como el prototipo de esa idea del artista moderno, alguien que se la pasó batallando y que fracasó en todo, pero siempre siguió luchando, y ahorita apreciamos su obra artística. Entonces, por ejemplo, las cartas de Van Gogh tienen un interés, pero no es esta curiosidad, esta morbosidad como de saber qué pasó, ay, ¿por qué se cortó la oreja, por ejemplo, Van Gogh? Sino tiene un valor. Entonces yo diría, hay que aproximarnos incluso a los diarios con una visión como literaria, e imaginar que es un personaje más allá de la persona, y ahondar en la escritura,
que eso es lo que quise destacar yo en la reseña, y es lo que les voy a demostrar leyendo algunos pasajes. Pero, pues bueno, entonces tengo que hablar de la obra de Franz Kafka. Básicamente escribió su relato más famoso, La Metamorfosis, ese del escarabajo gigante, porque algunos dicen cucaracha, pero por la palabra en alemán parece más bien que es un escarabajo, así como en alemán es curioso la palabra Käfer, también con esa se refieren al bochito. Ya ves que algunos dicen es un escarabajo el bochito. Entonces, este personaje, Gregor Samsa, despierta siendo un escarabajo. Luego están muchos cuentos que no se publicaron y tiene dos novelas principalmente. Hay por ahí una que se llama América, que está inconclusa, pero a veces lo publican como un cuento largo que se llama El Fogonero. Es una historia interesante. Y la otra es El Proceso, que supongo que muchos que nos están escuchando también la conocen. Esa yo la leí en la prepa y no me gustó para nada. O sea, es una situación muy desesperante. Aquí, igual que Gregor Samsa que despierta siendo un escarabajo, el personaje de esta novela se llama Joseph K. y despierta siendo enjuiciado. Él está ahí en su departamento, en su casa, y de repente hay dos sujetos que son descritos de manera incluso como despectiva, son brutos, y ellos son empleados de alguna institución del gobierno que nunca descubrimos cuál, y toda esa novela se trata de ese personaje que está siendo enjuiciado, así de sencillo. Yo sé que los que nos están escuchando van a decir, híjole, ¿quién va a querer leer eso? Pero es una obra maestra. Pero ese es el tema, para que se hagan una idea. Y El Castillo, que es otra novela que dejó inconclusa, también hay una película alemana, em, se trata más o menos de lo mismo. Y con esto creo que puedo resumir el ambiente o esta noción kafkiana. Ya vimos que de repente se despierta siendo un escarabajo, de repente se despierta estando enjuiciado. El personaje del castillo aparece en un pueblo y dice que ha sido contratado para trabajar en el castillo. Y toda la novela, aquí no me importa si les voy a spoilear porque de hecho no la acabó, toda la novela intenta ingresar al castillo, como 300 páginas o no sé cuántas, para que se hagan una idea. Entonces, esos son los temas kafkianos por excelencia, es a grandes rasgos su obra, y por eso, como comenté al principio, se extrajo este adjetivo de kafkiano cuando estás en una situación absurda que todos hemos vivido. Yo, por ejemplo, detesto realmente cualquier trámite. Bueno, yo creo que no hay nadie en la vida que le guste realizar un trámite de gobierno. Y me viene a la mente hace poco, tuve que verificar uno de los coches y tuve que regresar al verificentro 4 o 5 veces porque nadie me podía resolver qué carajos necesitaba para que me verificaran. Disculpen mi lenguaje, pero eso es algo kafkiano. Un sujeto que trabaja para el gobierno, un burócrata, que no tiene idea para a quién está sirviendo y cuál es su función. Él solo sabe, conoce su mundo así de reducido. Y los personajes de Kafka son eso, víctimas de este mundo ajeno a toda humanidad y que es opresivo de alguna manera, pero los personajes pues no se quejan, nunca vemos grandes dilemas existenciales, simplemente están navegando este mundo realmente de pesadilla. Entonces, ese es un resumen. No sé si quieras comentar algo. Sí, me hace reflexionar varias cosas. Una es el hecho de que esta burocracia todos lo hemos enfrentado, todos la hemos vivido y da la impresión de que muchas veces lo vemos como algo disociado de la vida misma, como que son eventos excepcionales, como diríamos coloquialmente, punto y aparte, en donde te topas de repente con personas que no tienen una dirección clara ni asumen, y eso es lo que creo que lo hace más terrible de todo, no asumen una responsabilidad directa por la acción que están haciendo. Siempre hay alguien más arriba, siempre hay un proceso que no permite no sé qué, siempre hay un sistema que acota sus labores, no hay una responsabilidad
individual en el proceso, se pierde, se diluye bajo estos grandes esquemas. Sucede en gobierno, sucede en los bancos, sucede en las aseguranzas, en grandes instituciones, ¿no? Nadie se remite a sí mismo como el último encargado de solucionar tal o cual problema, ¿no? Eso es lo primero que se me viene a la mente. Lo segundo tiene que ver con una lectura que teníamos en el ITAM, no recordaré al autor ahorita, pero se llama La Cima, quizá tú sí la recuerdes, en donde una persona está intentando escalar en la pirámide social, en el trabajo, en la oficina, durante años, ¿no? Durante años, y cada vez va teniendo acceso al piso siguiente. Entonces empieza desde abajo y va escalando en esta lucha profesional, ¿no? Hasta que llega casi a la cima. Y siempre, ya cuando es parte de los jefes más altos, se habla de un jefe aún mayor, en el último piso, que es el último paso. Y no con intención de spoilear, como dices, de arruinar la lectura, pero cuando sube al último piso, se topa con una gran sorpresa. ¿Cuál es esta? Que es un piso que está vacío. Es un piso que está completamente ausente de personas. Pienso en eso segundo en Kafka también, ¿no? Pienso en el absurdo de procesos que no llevan hacia ningún lado y en el que quizá entreguemos nuestra vida entera, ¿no? Esas dos reflexiones creo que son muy relevantes para la época en la que estamos. Por un lado, la primera idea de la falta de responsabilidad creo que se manifiesta en las demandas políticas usuales que tenemos en redes. Hemos sido aquí bastante insistentes con los problemas de las redes sociales, uno de los cuales es que siempre le achacamos la responsabilidad a un ente abstracto. Y ese abstracto puede ser el gobierno en general, el presidente, la mafia del poder, los gobiernos pasados o cualquier elemento general que nos ayude a entender un poquito más el mundo, ¿no? Entonces, por un lado, esa evasión de la responsabilidad propia dentro de todo este dilema que vivimos como nación. En una visión más reducida es lo que usualmente se conoce como este paternalismo estatal al que muchas veces se le achaca a los mexicanos, ¿no? Que supuestamente el PRI educó para esto y no sé qué. No sé si esa narrativa sea correcta, yo creo que está muy incompleta, pero es algo que está en la psique popular, ¿no? Y lo segundo, lo de la cima, creo que estamos llenos también, repletos de estas ideas, de ideales vacíos que mediante los cuales tratamos de reivindicarnos como seres humanos, tratamos de escalar en las cimas sociales a distintas cosas, ¿no? Ser el que más seguidores tiene en Twitter, el que más seguidores tiene en Instagram. Se ve mucho quizá con las mujeres, ¿no? En Instagram. Usualmente ves, ¿no? Que sobre todo los que son guapas, etcétera, pues usan esa plataforma para encontrar un lugar social, ¿no? Una pirámide que quizá no se den cuenta, al final va a estar completamente vacía la punta, ¿no? Los likes que son, pues vacíos, ¿no? Simplemente es impulsos eléctricos ahí que no generan en realidad ningún tipo de bienestar más que el estímulo emocional en el momento de ser reconocido. Pero finalmente, si dejas de subir cosas, serás olvidado, ¿no? Como arena en el desierto. Entonces, yo creo que estamos llenos de esas pirámides. Creo que Kafka lo retrata en sus obras y que esa es una de las formas en las que pues, nos ayuda a entender nuestra época. Esa es una lectura inicial que propongo. No sé tú cómo veas la obra de Kafka, que no tanto caer en como en moralejas, etcétera. No es ese el propósito de una lectura literaria. Más bien me refiero a, nuevamente, ¿qué crees que generó ese simbrarse de la comunidad intelectual, de la comunidad lectora, cuando se descubrieron las obras de Kafka? ¿Qué ves ahí? Híjole, eh, bueno, creo que retomaré como que los dos temas que mencionaste. Uno, el de la responsabilidad. Y yo, de hecho, Kafka me ha acompañado prácticamente toda la vida, desde la prepa, que leí Metamorfosis, en la universidad incluso he escrito varios textos, uno para la revista, para una revista, Opción, y otro incluso para una materia del programa de ciencia política. Escribí un ensayo largo sobre Kafka, en el que hice la conexión entre esto que dices de la falta de responsabilidad de personajes burocráticos o que su vida no tiene bueno, tiene este vacío,
y con un concepto de una pensadora muy famosa también que se llama Hannah Arendt, que lo comentó, creo, Alejandro en el podcast, brevemente comentó sobre su concepto de la banalidad del mal. ¿Qué es la banalidad del mal? Este concepto lo delinea principalmente en una obra que se llama Eichmann en Jerusalén, Eichmann en Jerusalem, que es sobre el juicio que se le hizo en los 60s a un funcionario del régimen nazi. ¿A qué se refiere con banalidad del mal Hannah Arendt? A esa idea de que quizá este pequeño funcionario, creo que él se encargaba como de dirigir los trenes, pues no era una persona malvada, maligna. Él simplemente obedecía órdenes y cumplía con su trabajo, que era transportar personas como si fueran ganado a los campos de exterminio. Entonces, eso se ve claramente en la obra de Kafka, esta falta de responsabilidad de todos lados, o sea, principalmente por un sistema que así es, pero los personajes padecen esto y buscan de alguna manera un sentido, pero pues nunca vemos redención en la obra de Kafka. Eso sí les advierto a los que nos están escuchando, la obra de Kafka pues sí podría ser llamada depresiva en ese sentido. Entonces, por un lado, eso de la responsabilidad relacionado con el concepto de la banalidad del mal, que es algo que vemos en la modernidad. Un soldado puede disparar desde lejos, ni siquiera se entera de a quién mató, alguien que dirige un dron, está simplemente obedeciendo órdenes, está esta, esta imagen de una película que les recomiendo mucho de Stanley Kubrick, que se llama Doctor Strangelove. No es el superhéroe de Marvel o de no sé qué DC, es una película en los 60s sobre la Guerra Fría. Y en esta vemos una escena que a mí no sé si soy maligno o está tan buena esa escena, me morí de la risa con las tomas de los pilotos que estaban sobrevolando. Bueno, la película se trata de este juego entre Estados Unidos y la Unión Soviética para ver quién avienta primero los misiles. Y hay una escena en la que los pilotos lleva su sombrero como de cowboy y las bombas tienen nombres, no me acuerdo cómo se llama la que avienta él, pero se sube a la bomba cuando la avienta y se quita el sombrero como si estuviera montando un toro mecánico. Eh, Creo que esa es una estampa también clarísima de la banalidad del mal. O sea, comparemos lo que está sucediendo en realidad con todas las muertes, con todas esas vidas humanas y esta idea del soldado con el sombrero de cowboy. Entonces, le recomiendo esa película y lo relaciono con eso de la banalidad del mal. El otro tema, ese de, híjole, ¿cómo podríamos resumirlo? El que tú ejemplificas con la cima, Ujú. un vacío existencial, un perseguir absolutamente nada. También mencionaste, creo, la palabra absurdo, Ujú. eh, que lo relaciono con una corriente artística del siglo XX, que es el teatro del absurdo, que yo no soy fan, por ejemplo, pero está ahí la obra de Esperando a Godot, de Samuel Beckett, que algunos dicen que pues Godot tiene esa implicación de God, Dios, vidas absurdas que se ven reflejados en el arte y muchos sí han visto eso que tú describiste, esta idea de la cima en la obra de Kafka. Es decir, el castillo, ¿a dónde quiere llegar en el castillo? Ujú. ¿Qué encontraría? Quizá pues nada, un vacío. Entonces, eso llevado a la vida. Creo que esos dos temas y nos vemos cómo extrajimos ramas que se cruzan con otras obras artísticas, nos reflejan, quién sabe si la influencia directa, pero el tema kafkiano en la modernidad. Claro. Déjame Eh, leer un fragmento, ahorita se me ocurrió, de este otro libro que estoy leyendo, es Introducción a la vida devota de San Francisco de Sales. Ahí está hablando en otro contexto, ¿no? De cómo tener una vida purgada, ¿no? Cómo purgarse cómo purificarse, dice, of affection for useless and dangerous things. Este apego a cosas inútiles y peligrosas. Voy a traducir una frase que viene aquí que creo que se relaciona directamente con lo que estamos hablando. Dice, los niños
se entretienen corriendo detrás de mariposas. Y como son niños, nadie encuentra en esto maldad o falta alguna. Pero ¿acaso no es ridículo o incluso lamentable cuando ves a hombres maduros poner sus corazones y sus afectos en cosas tan carentes de valor como las cosas que he nombrado? Ahorita les digo cuáles nombró. Cosas que no son solamente inútiles, pero nos ponen en peligro de convertirnos en irregulares e indisciplinados. ¿A qué cosas se refiere aquí San Francisco de Sales? Se refiere puntualmente a la persecución o a seguir cuestiones que básicamente se pueden resumir en el reconocimiento de otros, es decir, el honor, el poder, el reconocimiento de nuestra belleza, de nuestra fuerza, de nuestra proeza intelectual, de nuestro dinero y de cuestiones incluso como más sencillas, ¿no? Como aquí incluso él habla de los deportes, el baile, ponerse ropas bonitas, eh, etcétera. Y dice, no es que estas cosas sean malas en sí, simplemente el apego desproporcionado a estas cosas es el equivalente a los niños que persiguen esta mariposa en el campo, quizá de una manera ingenua, entretenida, etcétera, pero que algo bello, algo que un niño puede hacer de manera bella, sencilla, se vuelve terrible cuando sucede con hombres maduros. Y eso es el seguir cosas realmente o profundamente banales, como estas que estamos mencionando. ¿Cómo ves esto relacionado con Kafka, si es que hay? Ahí te va cómo imagino yo eso que estás comentando en Kafka, cómo se vería en la obra de Kafka. Alguien persiguiendo mariposas y quita esas mariposas. Y esos son las obras de Kafka, o sea, son terribles. Lo que hace es despojar como de muchos elementos concretos de la vida y agarrar otro escenario totalmente absurdo, como por ejemplo el de un juicio o el de ser un escarabajo gigante, y lo presenta desnudo ahí y echa a andar la vida de estos personajes. Entonces creo que con eso que dices, San Francisco de Sales sí está detectando qué cosas persigue la gente: honores, riqueza, cosas frívolas. Kafka, sus historias podrían ser eso, pero quítale ese nombre a lo que está persiguiendo. Y creo que eso es lo que genera una sensación de terror, de espanto, cuando tú lees las historias de Kafka. Y ahora, alguien podría decir, bueno, en los diarios ves que eran estas situaciones, pero en realidad no. O sea, vemos que sí, también sufría en su vida, pero nunca llega a decir, tiene pasajes interesantes sobre mujeres, por ejemplo. Obviamente tenía inseguridad respecto a las mujeres, pero uno no puede decir, ah, eso es lo que vemos en Gregor Samsa de la Metamorfosis, o eso es lo que vemos en tal personaje. No, las obras de Kafka te dicen algo más allá de todas estas explicaciones. Ahora, ya que tú citaste, yo quiero leerles un pasaje de los diarios de Kafka para que lo vean de manera concreta y relacionado con el tema de la oficina, que es con el que empezaste, de la poesía. Ahí les va. Dice, al pensarlo, me parece que no podría aguantar más en la oficina, ni aunque me dijeran que iba a ser libre dentro de un mes. Y sin embargo, en la oficina cumplo generalmente con mi obligación. Me siento bastante tranquilo cuando puedo estar seguro de la satisfacción de mi jefe y no considero que mi situación sea tan terrible. Eso lo escribió el 4 de octubre de 1910 y creo que es un sentimiento con el que se puede identificar mucha gente. Ya es incluso un tópico esto del Godín, y supongo que hay memes, hay cuentas en Facebook, en todos lados, de gente que odia su trabajo y a la vez del trabajo extraen un cierto
sentimiento de satisfacción, un sentido, cosas así. O sea, esta relación paradójica con el trabajo en la modernidad. Creo que Kafka, que lo escribió a principios del siglo XX, es paradigmático en ese sentido. Les voy a leer otra pequeña cita sobre lo mismo, porque la anterior pues quizá no estuvo tan radical, pero vean esta y aquí vamos a ver cuál es en el fondo eh, ese motor o esa obsesión que movía a Kafka. Quizás si pudiéramos llamarlo solo una cosa. Dice, mi empleo me resulta insoportable porque contradice mi único anhelo y mi única profesión, que es la literatura, puesto que no soy otra cosa que literatura y no puedo ni quiero ser otra cosa. Mi empleo no podrá nunca atraerme, pudiendo en cambio destrozarme totalmente. Y dice después, no estoy muy lejos de esta situación. Esto lo escribió el 21 de agosto de 1913 y se muere en 1924. Toda su vida Kafka la pasó en la oficina. En los diarios vemos esto. Quizá a algunas personas les comentó, les platicó, oye, yo odio mi trabajo, pero toda su vida se fue ahí, en esta lucha entre querer escribir y un trabajo desesperante. Creo que son muy buenas estas dos citas porque justamente condensan esta tensión que platicábamos previamente entre, o sea, Kafka no es ni el, por ponerlo de manera reducida, el millennial de hoy en día que quiere ser su propio jefe y que está sufriendo porque no tiene lo que cree que merece en términos de trabajo, estatus, honor y lo que sea. Y al mismo tiempo tampoco es alguien que de alguna manera asume cabalmente la responsabilidad, eh, por ejemplo, de su empleo y una familia y todo esto, ¿no? Sino que siempre vive en ese punto medio desconcertante, quizá extraño, en el que su gran travesura o su gran pasión es escribir la literatura, cosa que hace, hasta donde tengo entendido, en las madrugadas, además. No lo hace durante el horario de oficina, en ese sentido es respetuoso, no como yo que escribí ese poema durante la hora de oficina, sino que él sí dice, a ver, tengo que hacer esto otro, pero al mismo tiempo le da satisfacciones, como esto que dice del jefe, y, y, pero por otro lado nunca lo asume al 100%, ni tampoco se vuelve este Bukowski, por hablar de otro autor norteamericano, que ha vendido esta idea, o vendió en su momento, la idea romántica del escritor que solamente se dedica a la escritura, ¿no? De alguna manera tomando alcohol y adquiriendo cualquier trabajo, el trabajo que tomara era lo que fuera y no importaba, mientras se pudiera dedicar a la escritura, ¿no? Tampoco fue un Bukowski en ese sentido. ¿Cómo ves eso en Kafka? Sí, me vino otra imagen para que los que nos están escuchando quizá lo aterricen. Imagínense si son godines, un compañero introvertido, medio raro, que cumple con su trabajo y tú trabajas con él en tu empresa o en el gobierno. Yo en lo personal viví la experiencia de ser un empleado del gobierno, trabajé en la Secretaría de Energía y de hecho también lo plasmé en mi primera novela. El personaje pues obviamente trabaja en ese mundo de los cubículos, de los toppers, de los horarios fijos, de querer salir ya inmediatamente y luego el metrobús atascado. Yo he experimentado eso del infierno de la ciudad y por eso me identifico mucho con Kafka, pero imagínense a ese sujeto que no es problemático, que nunca sabes mucho de su vida y de repente se muere como a los 40 años y resulta que deja toda esta obra literaria maravillosa. Eso es Kafka. Kafka en su vida no fue como dices Bukowski o podemos pensar en otros artistas apasionados o incluso que llevan una vida bohemia. Mencioné a Van Gogh. Él sí, es curioso, le llamo como un santo secular, un santo del arte, porque su vida así, ¡pum!, la encauzó totalmente a la pintura. A veces no podía ni comer porque gastaba para la pintura. En Kafka no vemos eso. Kafka sí vemos vean sus fotos, bien vestido, eh, un ciudadano respetable, alguien diría, pero que vivía eh, desgarrado
por esta obsesión, por esta inquietud existencial por escribir. Pero les voy a leer otro pasaje del diario para que vean, híjole, qué cosas más extrañas. De repente Kafka sí conoció se juntó con algunos judíos de la corriente hasídica, que en algún podcast hablaremos de ellos porque son muy peculiares, pero era un grupo de teatro y Kafka iba al teatro y eso le apasionaba. En los diarios vemos que, bueno, y también tenía un ojo muy crítico, o sea, describía, no, esta actriz malísima por esto, pero bueno, tenía esa inquietud, también tenía la inquietud de ir del cine. A principios del siglo XX, él vivía, pensemos o recordemos que vive en lo que hoy es Chequia o República Checa o Checoslovaquia, pero era parte del imperio austrohúngaro, no sé, pero era una época de esplendor. Después vendrá la tragedia para todos los judíos de Europa, que es muy triste, pero en ese entonces no les iba mal, tenían cine incluso en 1913. Y veamos esto, el 20 de noviembre de 1913, Kafka dice, he estado en el cine, he llorado, Lolot es el título de la película. El buen cura párroco, la pequeña bicicleta, la reconciliación de los padres, diversión sin medida. Antes una película triste, accidente en el astillero. Después una cómica, al fin solos. Me siento completamente vacío y sin sentido. El tranvía eléctrico que pasa tiene un sentido más vivo. Les quería leer eso porque, o sea, imagínense ustedes, fueron al cine, describen una película triste, una cómica, y de repente esta oración devastadora, me siento completamente vacío, y la comparación que hace con el tranvía eléctrico que pasa tiene un sentido más vivo. Yo no sé qué es eso, un lector moderno podría decir, obviamente había depresión, como comenté al principio, pues sí, tenía autismo, pero esto es desgarrador. Ahora, en la reseña lo que recalco es su escritura, cómo describe las cosas que yo digo incluso parece algo místico. O sea, las imágenes de Kafka de repente tienen algo de místico. ¿Y a qué me refiero con místico? Que es como la irrupción de una realidad superior en cuestiones muy cotidianas. Creo que la obra de Kafka es eso, el castillo, y muchos han hecho lecturas incluso cabalísticas, como él era judío, no era practicante, pero en realidad creo que no era así muy creyente. No se ve nunca reflejado eso en sus diarios, pero algunos, otra vez como con Esperando a Godot, ven a Dios, al menos la ausencia de Dios en el castillo, en el proceso. Ese es un tema, pero vean cómo narra, vean cómo describe sensaciones. Ahí les va. El 2 de noviembre de 1910. Esta mañana, a primera hora, por primera vez en mucho tiempo, la alegría de imaginar un cuchillo que gira clavado en mi corazón. Y ahí les va otra. El 14 de noviembre de 1910, parece que fue un mal año, o creo que todos fueron malos años para el pobre de Kafka. Dice, por la tarde, en el momento de dormirme, como si la sólida tapa del cráneo, que envuelve el cráneo invisible, se hubiese retraído profundamente en sí misma y dejado una parte del cerebro expuesta al libre juego de luces y músculos. Ahí los dejo con esas imágenes, o sea, yo no sé dónde vas a encontrar imágenes así. De hecho, ni siquiera, bueno, este tipo de oraciones no la encuentras en la obra de Kafka. Ahí se atiene más a describir o algo así, pero veamos cómo es supervisual esto de la tapa del cerebro que se retrae y se queda libre juego de luces y músculos. Eso a mí me impresionó. Sí, sí, extrañísimo, ¿no? La manera de plasmarlo. Aparte, te da un poco de luz sobre este, digamos, escenario de emociones que somos incapaces de describir usualmente con los grandes adjetivos, ¿no? Como me siento triste, me siento enojado, me siento ansioso, ¿no? Estas cosas, el lenguaje nos puede servir para descubrir incluso sensaciones. Hay muchas cosas que no podemos conocer hasta que no podemos nombrarlas. Pienso un poquito aquí otra vez en tu filósofo de cabecera,
¿no? Ludwig Wittgenstein. ¿Cuál es esta gran fase famosa? Aquello que no podemos nombrar, debemos dejarlo pasar en silencio, algo así, ¿no? De lo que no se puede hablar debemos callar. Wovon man nicht sprechen kann, darüber muss man schweigen, que es una de las proposiciones del Tractatus. Esa es una buena referencia y si nos siguen en el podcast verán que habrá uno especial sobre Wittgenstein en el que desarrollaré igual que ahorita Kafka, pero híjole, sí, ese que es una proposición ética de Wittgenstein, guardemos silencio sobre lo que no se puede hablar. Pues Kafka sí hablaba, y sí escribía, y no en el sentido en el que ahorita estabas intentando como decir, o sea, cómo expresar sentimientos. O sea, yo te pregunto, ¿qué sentimiento está intentando describir con esta alegría de imaginar un cuchillo que gira clavado en su corazón? O Sí, claro. yo no sé, No, ¿no? definitivamente no es un sentimentalismo, pues. Pero sí creo que remite más a un tema emocional, quizás hasta podríamos hablar de intuitivo, que de un tema racional, ¿no? De un tema de ese carácter. Ok, pues vamos a cerrar esta conversación. Creo que hemos tocado varios puntos interesantes que se los dejamos allí al lector. Quizá una última pregunta y con eso cerramos. A ver, ¿qué, ¿a qué le atribuyes en particular tú, ya tu experiencia personal, esta presencia de Kafka en en tu vida? O sea, si es algo que yo conociendo desde ya hace algunos años, te he escuchado repetir a Kafka y defenderlo de alguna manera. No es, en círculos en donde yo he estado, no es una figura recurrente. De hecho, suele quedarse solamente como una referencia quizá de la preparatoria, del bachillerato, ahí lo leímos y se reconoce que es un buen escritor, pero veo que en ti ha generado un movimiento distinto. ¿Qué crees que sea? O sea, ya así directamente, ¿por qué te gusta tanto? Pues, ¿qué tipo de preguntas? Sería ahí más o menos como esto de buscar cuál es lo que movía a Kafka a escribir esas cosas, tanto en sus diarios o en sus obras literarias. Pero, pues sí, Kafka me ha acompañado toda la vida. También, en parte, creo, es famoso Kafka, pero solo por la metamorfosis. Y esa es no sé si llamarlo una incomprensión o simplemente parte de su fama, que se enfocó hacia esa obra, cuando en realidad yo soy fan de todos sus demás cuentos. Sus cuentos tienen muchos muy cortitos en los que impacta con este tipo de imágenes como las que les describí en el diario. Sus situaciones son inigualables para describir un montón de cosas que si tú lo buscas describir de manera literal, no hay una mejor forma. O sea, creo que eso es lo genial de Kafka, que usa el lenguaje literario, la metáfora, para presentarte situaciones totalmente verosímiles, por más que sean absurdas, pero que te dicen algo. Quizá si le escarbamos ahí un poco, hurgamos, pues podría relacionarlo con situaciones de mi vida o de mi personalidad. La salida fácil, pues es, yo fui depresivo, bueno, siempre lo seré, pero al menos siento que ya lo he superado de alguna manera, siempre batallaré con ese sentimiento, pero pues uno encuentra eso en Kafka, ¿no? La depresión, uno encuentra un vacío existencial, uno encuentra una frustración ante una vida que es meramente inercial. Todos esos temas, pues yo me identifico con ellos, pero a mí sí me gustaría, ok, ya está por ahí esta relación personal, pero me gustaría invitarlos a que lean la obra de Kafka y que ahonden en ella. Y les voy a dar un ejemplo del valor en la literatura universal, en el pensamiento de este escritor checo. Muchos conocerán a Jorge Luis Borges, que también es uno de mis escritores favoritos, y también sus cuentos, porque Borges no escribió ninguna novela, son
impresionante, o sea, te dejan anonadado. Yo a Borges en la secundaria lo leí. Bueno, esta es como una forma de acercarse a Borges que les recomiendo. En la secundaria lo leí, no entendí nada, pero sí dije, ay, güey, o sea, me quedé impactado. En la prepa y los primeros semestres de la universidad lo volví a leer y ya me quedé con más cosas. O sea, dije, ay, este Borges tiene algo. Y ya hasta después, la tercera vez que lo lees, ya más grande, sí admiras todavía con más claridad la magia de la escritura de Borges. Creo que con Kafka también podría ser así. Como comentas, quizá en la prepa nos lo avientan. Si te avientan la metamorfosis, puede que digas, ah, está interesante, está peculiar. Pero si te topas con el proceso o el castillo, puede que ya no quieras volver a leer a Kafka nunca y te pierdes de eso. Entonces, mi recomendación, lean los cuentos de Kafka y vean lo que dice uno de los más grandes escritores como Jorge Luis Borges. En un ensayo que les recomiendo, es un texto muy breve en que vienen otras inquisiciones. Este escritor argentino escribió sobre Kafka y sus precursores, le llama, que es algo también muy peculiar. Dice, yo premedité alguna vez un examen de los precursores de Kafka. A este, al principio, lo pensé tan singular como el fénix de las alabanzas retóricas. A poco de frecuentarlo, creí reconocer su voz o sus hábitos en textos de diversas literaturas y de diversas épocas. Registraré unos pocos aquí en orden cronológico. ¿Y qué hace Borges entonces en este pequeño ensayo? Nos da ejemplos de los que él considera que son precursores de Kafka, que a la vez al final dice esta idea de que un escritor crea a sus precursores. Es decir, Kafka no leyó a los que él menciona, bueno, no sabemos, puede que sí, pero su obra ya adquiere una vida propia e incluso crea a los que lo precursaron. Ahí les va el primero. El primero que dice Borges es la paradoja de Zenón, la paradoja del movimiento. No sé si recuerden, en la prepa yo vi esto de las aporías, que como se le conoce, que son como ejercicios, no sé si verbales o mentales, de los griegos, y una, la más famosa, es esta de, hay alguien que se está moviendo, o puede ser un objeto que está en A, o en un lugar A. Para alcanzar el punto B, tiene que recorrer la mitad, es decir, alcanzar un punto C que está en medio. Pero para alcanzar ese punto, tiene que alcanzar la mitad de esos, que es el punto D, llamémoslo así. Y así te vas de mitades en mitades y de repente te das cuenta que pues nunca vas a avanzar, porque tienes que recorrer un número infinito de trechos. Esa es la paradoja de Zenón, y dice Borges, la forma de este ilustre problema es exactamente la del castillo, es decir, la novela de Kafka, y el móvil y la flecha y Aquiles son los primeros personajes kafkianos de la literatura. Ese es el primero. De repente también dice que le encuentra un precursor en Kierkegaard, ese filósofo existencialista, siglo, me parece que es 18 o 19, no me acuerdo, es danés, y él se le considera el padre del existencialismo. Dice Borges que en él también encontró una afinidad mental, dice, porque lo que no se ha destacado aún, que yo sepa, es el hecho de que Kierkegaard, como Kafka, abundó en parábolas religiosas de tema contemporáneo y burgués. Y aquí lo relaciono un poco, por ahí salió la idea de Dios. Borges está diciendo, Kafka tiene parábolas religiosas en una situación contemporánea y burguesa, y después también lo compara con otros dos cuentos de un escritor francés que se llama Léon Blois. A lo que voy es, vean nada más la influencia de este escritor, que incluso llevó a Borges a escribir un ensayo en el que dice que muchos antes de Kafka se pueden considerar precursores de él. Entonces, yo los dejo ahí. Me preguntaste que por qué soy tan, eh, por qué quiero a tanto a Kafka, me atrevería incluso a decirlo. ¿Por qué lo quiero tanto? ¿Por qué es tan afín a mi forma de pensar? Pues nada más dejaré ahí arrojado unas cosas y los invito a que lean su obra. Perfecto. Pues como siempre, Cultura Mínima queremos darles esta introducción vista desde varios ángulos, tratando de que lleguen ustedes mismos a las obras y que las obras les van a nutrir el día a día. Eso es la garantía de calidad que les podemos dar. Quizá de entrada batallen si no están acostumbrados a estas prácticas,
pero vale completamente la pena hacer el esfuerzo y empezar a cambiar hábitos, porque vivimos una época donde quizá nuestra, y aquí ya me voy a meter a otro tipo de discurso, pero quizá nuestra democracia, nuestra vida social dependan como nunca de este tipo de actitudes, ¿no? Estamos muy mal informados, desinformados en redes, es decir, poco. Estamos totalmente desviados y en cuanto a nuestras prácticas comunes y se nos puede ir la vida en eso. Creo que el coronavirus nos ha regresado a reconocer esa fragilidad que tenemos. Conviene ver la vida de personas que han tratado de exprimirle de una manera muy particular el jugo al regalo de la existencia. Bueno, hasta ahí los dejamos. Síganos en redes sociales y vayan a la reseña de Terán. Estará publicada en Medium mientras seguimos trabajando para construir una página de web donde va a estar todo. Muchas gracias por escucharnos y hasta la próxima.